A lo largo de la historia, en la industria petrolera, los ingenieros afrontan problemas relacionados con el comportamiento del flujo de fluidos en varias fases para sistemas de tubería. El estudio de este comportamiento es conocido como flujo multifásico. El término flujo multifásico se utiliza para referirse a cualquier flujo de fluido que consiste en más de una fase o componente. El gas y el líquido pueden existir como una mezcla homogénea o heterogénea. El flujo se puede presentar de tres formas distintas. En la primera fase solo se encontrará un fluido dentro del flujo. En la fase número 2 podremos encontrar dos fluidos en forma de mezcla, ya sea gas-aceite, aceite-agua o agua con gas. Y en la última fase encontraremos los tres fluidos dentro del flujo. Ahora hablaremos de los tipos de flujo multifásico y sus patrones. Existen tres tipos de flujo multifásico: horizontal, vertical e inclinado. Patrones de flujo horizontal. Este flujo presenta tres patrones. El primero de ellos es el flujo segregado. Es aquel flujo que es gobernado por equilibrio vertical, y este a su vez se divide en tres tipos. El primero es el flujo estratificado. En este caso, el líquido fluye por la parte inferior de la tubería y el gas por la parte superior. El segundo es el flujo en onda. Es algo muy similar al flujo estratificado, solo que en este caso hay ondas viajando en la dirección del flujo. Y por último encontramos el flujo anular. En este, el líquido fluye formando una película alrededor del tubo con gas en el centro, y una parte del líquido es arrastrada como una lluvia en el gas. El segundo patrón es el flujo intermitente. Es aquel flujo que presenta ondulaciones en la parte superior de la tubería y se puede presentar de dos formas, como flujo de tapón. En este se presentan tapones alternados de líquido y de gas, y el gas se mueve en la parte superior de la tubería. El segundo tipo es el flujo de ariete. Una onda de líquido es arrastrada por el gas periódicamente, formando un ariete de espuma que viaja a gran velocidad por la línea. Por último, hablaremos de los flujos distribuidos o flujos dispersos. Son aquellos flujos en los que se puede identificar una fase continua y una discontinua. El primer tipo es el flujo con burbujas. En este tipo existen burbujas de gases dispersas en el líquido, las cuales se mueven casi a la misma velocidad de gas. Y para el último tipo, que es el flujo de niebla, prácticamente todo el líquido es arrastrado en forma de gotas suspendidas dentro del gas. Patrones de flujo vertical. Este flujo nos presenta cuatro patrones. El primero es el flujo de burbuja, en el cual el líquido se mueve a velocidad uniforme y ocupa prácticamente toda la tubería, por lo que entra en contacto con sus paredes. El segundo tipo es el flujo bache. La fase gaseosa es considerable respecto al líquido del flujo burbuja. Las gotas de gas se mueven formando un bache que ocupa casi toda la sección de la tubería. El tercero es el flujo transitorio o de transición. Este se inicia cuando se produce el cambio de gas a fase continua. Prácticamente desaparecen los tapones de líquido entre las grandes burbujas de gas que se juntan, y el líquido se queda atrapado entre ellas. Y por último tenemos el flujo de niebla. En este, la fase gaseosa es continua y el líquido se encuentra como gotitas en medio del gas. Patrones de flujo inclinado. En tuberías inclinadas eventualmente se podrán encontrar todos los patrones de flujo definidos anteriormente, como lo son flujos segregados, flujos intermitentes, flujos distribuidos o dispersos. Otro aspecto que es importante tratar cuando se habla de fluido multifásico en tuberías es el de las propiedades de los fluidos, ya que en todo momento del transporte de fluidos la presión y la temperatura están variando, por lo que las propiedades de los fluidos también varían. Algunas de estas propiedades son la densidad, que se define como la cantidad de materia contenida por unidad de volumen de una sustancia; la capilaridad, que depende de la tensión superficial, que a su vez depende de la cohesión del fluido y le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar; la viscosidad, que es una medida de resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes o tensiones de tracción, lo que se conoce informalmente como el espesor; la cavitación, que es un efecto hidrodinámico que se produce cuando un fluido pasa a gran velocidad por una arista afilada, produciendo una descompresión del fluido; la tensión superficial, que es la cantidad de energía necesaria
para aumentar la superficie por unidad de área. Y por último, la presión, que es la fuerza por unidad de área que ejercen los fluidos sobre la tubería. La aplicación de correlaciones de flujo multifásico para predecir las caídas de presión en tuberías es extremadamente importante para la industria petrolera. Estos son algunos de sus usos. Flujo natural, cuando los fluidos son producidos desde el yacimiento. Instalaciones de sistemas artificiales. Y por último, el diseño de tuberías que transportan flujo multifásico. Esto para determinar los diámetros y longitudes óptimas de tuberías que transportan flujo multifásico. Los tres principales componentes que gobiernan las caídas de presión en tuberías para cualquier tipo de fluido y cualquier dirección de flujo son pérdidas por elevación, pérdidas por fricción y pérdidas por aceleración. Por último, hablaremos de la importancia de los fluidos multifásicos en la industria petrolera. Esto debido a que la necesidad de entender el comportamiento de una mezcla líquido-gas dentro de una tubería se ha hecho más imperativo en los últimos años, debido a que la industria petrolera en particular avanzaría en gran medida si se pudiese manejar eficientemente el flujo bifásico proveniente de un pozo antes de llegar al separador. Esto debido a que el flujo multifásico se produce en la industria petrolera durante la producción y transporte de petróleo y gas. El flujo se produce en tuberías horizontales, inclinadas o verticales, tanto en el pozo y en la línea de flujo. En la producción mar adentro, estas líneas pueden ser de longitudes considerables antes de acceder a las instalaciones de separación.